Ahora veremos lo relacionado con los estudios de casos y controles. Este estudio pues es un procedimiento metodológico en el cual grupos de individuos son seleccionados en términos de casos, es decir, enfermos, o de controles, según si tienen o no respectivamente la enfermedad o el evento que se está estudiando. Los grupos de casos y controles son comparados con respecto a características pasadas y existentes denominadas factores de riesgo o protectores, con el fin de aclarar el papel de estos últimos en el desenlace de la enfermedad cuya etiología se quiere establecer. Es decir, la dirección del análisis del evento hacia el factor, al contrario de lo que vimos en cohortes, que es del factor hacia el evento. Las aplicaciones entonces se usan en ensayos de hipótesis de causalidad, lo mismo que los estudios de cohortes, aunque tienen menor nivel de evidencia. Sirven para formular hipótesis de prevención, lo mismo que los de cohortes. Obviamente también sirven para explorar la totalidad de características de los casos y de los controles que se quieran considerar, pues se pueden entrar muchísimas variables para el estudio. Tiene una gran ventaja y es el relativo bajo costo, se hace de manera rápida, es cuestión de conseguir los pacientes, los enfermos y los sanos y hacer la indagación sobre la presencia o la existencia previa del factor. Entonces se hacen rápidos, son baratos, pero tienen un problema, requieren muy buena disponibilidad de registros para encontrar los antecedentes. Y lo otro es que el factor pueda obtenerse a través de encuesta, pregunta y demás. Las fuentes de información pues pueden ser muchas: entrevistas, encuestas, historias clínicas, historias ocupacionales, certificados de nacimiento y de función. Todo tipo de registro nos sirve para conseguir casos y conseguir controles. Es muy importante que la exposición se mida en presencia-ausencia. También se puede medir en diferentes niveles, con lo cual nos daría tablas diferentes a las tablas de 2x2, pero insisto, nosotros vamos a trabajar con tablas de 2x2, por eso es que se puede comparar con cantidad de exposición, que daría pues tablas más complejas. Pero nosotros no usaremos sino las tablas relacionadas con presencia, ausencia, en exposición, y por el otro lado pues caso y control, que sería también nominal dicotómica, dos posibilidades. La definición del caso tiene que ser muy clara, o sea, ¿a qué voy a llamar caso? Entonces, caso es un paciente hipertenso. Bueno, ¿y qué? Hipertenso es con qué cifra, que esté hipertenso ahora, que tenga diagnóstico de hipertensión, que tenga cuántas cifras tensionales, o un diabético. Bueno, ¿un diabético qué? Un diabético controlado, un diabético recién diagnosticado, ¿qué necesito? Tengo que clarificarlo. Se puede hacer con casos incidentes, es decir, yo puedo ir esperando que vayan apareciendo los casos y los voy entrando al estudio y los convierto en casos. No es que esté haciendo seguimiento realmente, porque no estoy cuantificando, sino que estoy esperando que la gente se enferme para entrar al estudio, digamos cuando estamos haciéndolo a nivel hospitalario en un consultorio, o casos prevalentes, conseguir ya la gente enferma. El problema de trabajar casos prevalentes es que en algunas patologías pues que tienen alta relación con mortalidad, si yo estoy con los casos prevalentes, en realidad estoy privilegiando los que sobrevivieron, es decir, probablemente mi estudio tenga un sesgo y yo no esté hablando de la enfermedad, sino de la supervivencia en la enfermedad. El control es un individuo o un grupo de individuos que se diferencian fundamentalmente del caso porque no tienen cuando se está haciendo el estudio no tienen la enfermedad. Hay que estar seguro de que no tienen la enfermedad y luego pues se les pregunta por el factor. En cuanto al número de controles, pues se hacen estudios desde un caso por un control, o también hasta un caso y 4 controles. Por encima no se justifica porque no aumenta la rigurosidad del estudio, pero se aumentan los costos. Entonces eso pues es variable y se espera que sea así. Puede ser, como tenemos aquí en la parte de abajo, pareados o no. Si son pareados, pues yo busco condiciones similares en el control. Por decir algo, yo estoy estudiando infarto agudo del miocardio, entonces busco un paciente que tiene infarto agudo del miocardio y el paciente tiene 50 años y es de estrato socioeconómico alto, entonces voy y me busco un paciente que no tenga infarto, digamos que esté hospitalizado en otro sitio del mismo hospital por otra causa, quirúrgica o ortopédica, por ejemplo, que tenga también 50 años, que sea del mismo estrato socioeconómico, entonces voy pareando, o sea, van quedando como parcitos, o no necesariamente.
El grupo control pues se puede obtener de la población de un área administrativa, los vecinos, pacientes de otros servicios en la institución, familiares, amigos. La técnica del mejor amigo la usan mucho porque pues es muy fácil que tenga más o menos igual estatus socioeconómico, unos antecedentes similares. Eso ayuda a hacerlos pareados. Bueno, entonces, como les decía, yo aquí lo que tengo son los casos y tengo los controles. Aquí estos están enfermos, eso es lo que sé, están enfermos, cumplen los criterios de enfermedad. Y los controles cumplen el criterio de estar sanos de esta enfermedad. Pueden tener otra enfermedad, pero en la que estamos estudiando tengo que estar segura de que no la tienen. Hago la pregunta, la indagación o como quieran llamarlo, y se me convierte en 4 grupos, porque este grupo tendré gente con el factor, gente sin el factor, y de este grupo gente con el factor y gente sin el factor. De nuevo quedo con 4 grupos que corresponde a la tabla de 2×2. Igual tengo aquí el factor de riesgo positivo arriba, negativo abajo. Aquí tengo la enfermedad positiva, o sea los casos, y aquí tengo la enfermedad negativa, o sea los controles. ¿Qué es lo que hace el estudio de casos y controles? Compara la proporción de casos expuestos al factor con la proporción de controles expuestos al factor, que sería esto que acabo de decir aquí, está aquí expresado, A sobre A más C, si es mayor que B sobre B más D, para determinar si es un factor de riesgo. Entonces, si es un factor de riesgo, esto será mayor que esto. Será más la gente enferma tendrán más frecuencia de la presencia del antecedente o del factor que estamos estudiando. De nuevo, el ejercicio entonces siempre empieza por definir si las dos variables se asocian, exactamente igual que en cohortes. La fórmula del chi cuadrado es exactamente igual, AD menos BC por N menos 1 sobre la multiplicación de los marginales. Aquí tenemos el ejemplo y la manera como se entra a la calculadora. Entonces serían 3 paréntesis, 64 por 190, cierra paréntesis, menos, abre paréntesis, 10 por 36, cierra paréntesis, vuelve a cierra, eleva al cuadrado todo esto, multiplica por 200 menos 1 que es 199, cierra definitivamente el paréntesis del numerador, dividido 74 por 226 por 100 por 200, que serían los datos que tendríamos en los marginales, y esto nos daría 82,84, un valor crítico de 3,841. Estos 74 pues vienen de esta suma, 64 más 10, estos 226 de esta suma, 190 más 36, y este 100 y este 200 pues en estos marginales. En la tabla yo no presento la tabla de totales porque es que en realidad no se debe presentar, porque sabemos que esta fórmula es una aproximación para hacer el cálculo, y cuando yo tengo casos y controles, pues en realidad yo no tengo un total real de gente expuesta y yo no puedo calcular incidencia, porque yo tomé la decisión de cuántos casos y cuántos controles, entonces yo no hice ningún seguimiento. Además, estos casos son casos prevalentes, no son casos incidentes, entonces yo no puedo calcular incidencia, y por eso no se acostumbra a colocar la columna de totales en ese tipo de estudios, de totales pues en la columna. Bueno, la fuerza de la asociación, les decía que no podemos calcular el riesgo relativo, porque recordemos que el riesgo relativo es incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos, y como yo no puedo calcular incidencia en un estudio de casos y controles, porque los casos que estoy tratando son prevalentes, entonces hay que calcular un estimativo. Esto pues hay una demostración matemática del reemplazo de una fórmula a la otra, pero pues no es el tema de nuestro curso. Esta fuerza de la asociación se mide entonces con la razón de disparidad, la razón de ventajas, también se llama así, o la odds ratio. Este es el nombre más común en inglés, la odds ratio. Y la odds ratio es AD sobre BC, es decir, 64 por 190 dividido 10 por 36. Es decir, nos daría una fuerza de la asociación de 33,7. De nuevo, el valor crítico es 1, el intervalo de confianza también se analiza igual que lo analizábamos en cohortes, si incluye o no incluye el 1. Lo mismo, el chi cuadrado, si da por encima de 3.841 es porque hay asociación,
y seguramente no, y no se va a incluir el 1 en el intervalo de confianza, y si el chi cuadrado da por debajo, pues se incluiría, pero ya tenemos claro que si el chi cuadrado no nos da asociación, pues ni para qué seguimos con el ejercicio, porque los datos no son significativos. Bueno, entonces aquí tengo el intervalo de confianza, la razón de disparidad elevado a la 1, más o menos 1.96 dividido raíz cuadrada de chi cuadrado, es la misma fórmula que el riesgo relativo, pero simplemente aquí va la razón de disparidad. Así se entra en la calculadora, 33,7 elevado a la paréntesis 1 más paréntesis 1,96 dividido raíz cuadrada de chi cuadrado y cierra dos paréntesis, me da un límite inferior superior 71,87 y el límite inferior 15,8 que va con el menos. Entonces el intervalo de confianza del 95% va de 15,8 a 71,87, es decir, que cualquiera hubiera sido la muestra elegida, con el 95% de confianza podría afirmar que la razón de disparidad habría oscilado entre 15,8 y 71,87. Miren que en todos los casos es mayor que 1, por eso puedo concluir que este factor que estamos evaluando se comporta como un factor de riesgo. Ahora, ¿cómo se lee? A pesar de que el número es lo mismo y se interpreta como riesgo o protector, al igual que en cohortes, la interpretación es diferente, porque es que aquí no hemos hecho seguimiento. Aquí partimos del evento con gente enferma y sana y le preguntamos por la exposición. Entonces la lectura de una razón de disparidad de 3 sería: la probabilidad de que alguien que tenga la patología haya estado expuesto al factor es 3 veces la probabilidad de que alguien sin la enfermedad haya estado expuesto a él. O también, por cada persona sin la enfermedad que ha estado expuesta al factor, hay 3 personas enfermas que han estado expuestas al factor. De nuevo, una razón de disparidad de 1 significaría que no hay asociación. Cuando es un factor protector, entonces sería cualquiera de estas 3 lecturas. La probabilidad de que alguien que tenga la patología, alguien que tenga la patología haya estado expuesto al factor es 0,5 veces la probabilidad de que alguien sin la enfermedad haya estado expuesto a él. O también, por cada persona sin la enfermedad que ha estado expuesta al factor, hay 0,5 personas enfermas que han estado expuestas al factor. O también, por cada persona con la enfermedad que ha estado expuesta al factor, hay 2 personas sin la enfermedad que han estado expuestas al factor, volteándolo, o sea, multiplicándolo para que sea más fácil de entender. Entonces, muy importante que tengan clara que la interpretación del riesgo relativo va de los expuestos, de la exposición al evento. En cambio, en casos y controles va del evento a la exposición. Las interpretaciones son distintas, aunque el concepto de mayor de 1 es factor de riesgo en ambos y el concepto de menor de 1 es factor protector en ambos. En los estudios de casos y controles también se calculan riesgos atribuibles, pero solo se calculan las proporciones y la fórmula es diferente. La proporción de riesgo atribuible al factor en los expuestos es la razón de disparidad menos 1 sobre la razón de disparidad por 100. Entonces nos había dado 33,7 menos 1 sobre 33,7 nos da 97%. Quiere decir que el 97% de los casos de la enfermedad en los expuestos al factor se le puede atribuir precisamente a la exposición al factor de riesgo. Se interpreta igual que en cohortes. Y en la proporción de riesgo atribuible al factor en la población, la diferencia que tiene en la fórmula es que aparece un P sub E. P sub E es la proporción de exposición en la población, pero ese dato no lo tenemos, tenemos la proporción de exposición en los controles. Entonces P sub E es 10, que es el número de expuestos del total de los controles, 10 sobre 200. Entonces P sub E, 10 sobre 200 por 33,7 menos 1, que sería esto, cerramos los paréntesis, sobre 1 más, de nuevo P sub E por la razón de disparidad menos 1, y nos da 62%, y el 62% de los casos de la enfermedad que se presentan en la población, porque esto es al riesgo atribuible a la población, puede atribuírsele a la exposición al factor de riesgo. O también lo mismo, que si uno elimina el factor de riesgo, pues reduciría la proporción de casos en un 62%.